Y es que autoridades realizan la búsqueda de un miembro activo del ejército luego que desapareciera misteriosamente mientras realizaba un viaje por carreteras cercanas en Los Amates, el departamento de Izabal. Las autoridades continúan la búsqueda de Juan Choctiul, un soldado del ejército de Guatemala que desapareció en el Estor Izabal. Juan Choctiul, un joven militar miembro activo del Ministerio de la Defensa, desapareció misteriosamente durante su viaje en carretera. Familiares han señalado que Juan, de 24 años, salió de su vivienda el sábado 20 de julio en su motocicleta rumbo al Estor Izabal. Durante su recorrido, el joven dejó de responder las llamadas y los mensajes, lo que puso en alerta a sus familiares. Fue hasta el último miércoles que pobladores de la aldea Seminola del Estor Izabal informaron a las autoridades sobre el hallazgo de un brazo humano, el cual resultó de ser del militar. Así lo determinaron forenses del INASIF, luego que realizaran pruebas dactilares. Según el informe, el brazo fue hallado en cercanías de un río en la finca Patzún, aldea Seminola de Los Amates, Izabal. Las autoridades buscan más restos porque se presume que el joven fue desmembrado. Además, los familiares han confirmado que Juan pertenece a las filas del Ejército de Guatemala. Pobladores de la zona creen que los restos fueron tirados al río, versión que está siendo investigada por fiscales del Ministerio Público. Para Impacto Directo, Esdras Las. Y es un caso que ha generado conmoción, diversos comentarios por la manera cruel en la que ha sido encontrado este brazo que pertenece a este joven militar, Luis Fernando, algo que de verdad rompe todo lo que nosotros podemos esperar ya de violencia en el país. Bueno, es importante entender de que desde 2019 para acá se han dado varios incidentes en ese sector donde miembros del ejército han sido asesinados. En 2019, 3 miembros del ejército de una patrulla marítima pues fueron asesinados o emboscados por un grupo de narcotraficantes supuestamente. También recordemos que el exguerrillero César Montes fue condenado en 2022 por también dar muerte a unos miembros del ejército en el mismo sector, en Izabal. Y hoy vemos que este caso, de una manera independiente, al parecer estaba de franco este miembro del ejército, o sea, estaba en su día libre y pues se desaparece. Entonces creería que es importante entender que las reincidencias en los lugares no son casualidad y las autoridades deben de prestar atención a esos hechos puntuales que permitirán identificar el paradero de este miembro del ejército y 2, las motivaciones que han estado llevando a cabo estos ataques contra miembros del ejército. Dentro de esas hipótesis que escuchábamos, Malena, que los restos del cuerpo de este joven militar pudieran estar en el río, ¿va a ser una tarea compleja que deben realizar las autoridades? Sí, creo que es una tarea compleja que va a ser va a tomar bastante tiempo, porque si el caso es que hay varios miembros esparcidos dentro del río, creo que va a ser bastante difícil y por lo tanto bastante difícil para la familia también, ¿verdad? Me parece un crimen demasiado violento y como dice Luis Fer ya, si las autoridades saben que este es un lugar en donde miembros de la milicia corren peligro, deberían, creo yo, de tomar acción para cubrir esas áreas. El ejército siendo protagonista en esta situación de algo lamentable donde ha habido una baja sensible de uno de sus integrantes, Cubo, y un joven que estaba de paseo en su motocicleta tranquilamente y que de repente la familia también deja de conocer cuál es su paradero. Así es, el ejército, con la inteligencia que tiene y sobre todo que es un efectivo castrense, creo que debe de tomar cartas en el asunto y que no quede como vincularlo simplemente con la salida más fácil, el narcotráfico. Y como lo decía Luis, ya se ha vuelto muy recurrente y hemos perdido la cuestión de asombro en este país. Yo había escuchado que se conducía en motocicleta y no aparece la motocicleta y de ahí que comienzan a figurar otras contradicciones en las redes sociales que habían quemado la motocicleta. Entonces sí creo que
el ejército a través de su grupo de inteligencia podría tomar cartas en el asunto y aclarar Dejar solamente el brazo, Armando, tiene un mensaje implícito que están enviando quienes cometieron este crimen. Definitivamente, porque no creo que haya sido un error el haber dejado el brazo por ahí, pero sí me adhiero a lo que ha dicho Cubo y también Luis Fernando. Lamentablemente sí ya existe factor de reincidencia en esos sectores, pero eso también viene el caso de que ahí viene la respuesta negativa a que el mucho porcentaje de la población está en contra de que el ejército patrulle, que el ejército tome parte. Recordemos que el Estero-Izabal ya es un sector casi fronterizo. Entonces el ejército de Guatemala está para defender el territorio o las fronteras del territorio nacional. Sí considero, y me adhiero a lo que dice Cubo, debería el ministro de la Defensa Nacional pues tomar cartas en el asunto y reforzar la seguridad militar dentro de ese perímetro.